Vamos a dar gracias al Señor. Señor, estamos agradecidos a ti por la vida, por la salud, por la fe, por la esperanza y por el gozo de saber que tú pronto vienes. Es verdad que nuestra vida es limitada y tú no tienes tiempo, pero deseamos que vengas pronto y que podamos estar contigo. Deseamos que bendigas de una forma especial a cada miembro de esta iglesia, los presentes y los que no están, y en especial te pedimos que bendigas a todos los jóvenes que están de campamento. Que tu Espíritu Santo les acompañe, que sea un fin de semana de crecimiento espiritual para ellos y también para nosotros. Gracias, Señor, por la mejoría de nuestros hermanos que están enfermos y gracias por estar siempre con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta noche tenemos con nosotros al hermano Francisco Urbina y me ha pedido que introduzca la lectura leyendo en Apocalipsis capítulo 1. Todos los que tengáis Biblias y queráis buscarlo, Apocalipsis capítulo 1, del 3 al 6. Muy bien. Bueno, pues dice así. Dichosos el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo se acerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, de parte del que es, del que era, el que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito, de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados y nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. Que el Señor bendiga al orador y le dé palabras inspiradas. Que Dios se manifieste de manera muy especial en el corazón de cada uno de vosotros, hoy y siempre. Y que su paz pueda permanecer anclada en todo momento y en toda circunstancia en vuestras vidas y en vuestras familias. Acabamos de leer uno de los textos quizás más conocidos dentro del mundo cristiano. Un texto indudablemente extraído de un libro que se llama Revelación. No es un libro caótico, no es un libro tenebroso y mucho menos está escrito para infundirnos miedo ni a vosotros, ni a nosotros, ni a aquellos que lo leen. Es más, las palabras que acaba de leer Pere, dice dichosos, bienaventurados, felices. Y cuando nosotros leemos una noticia, cuando vemos algo que es bonito, que es positivo, nos sentimos motivados a compartirlo, nos alegramos, abrazamos, gritamos, reímos, jugamos, levantamos las manos, mostramos inclusive las banderas, si se trata de alguna actividad, sea deportiva o política. Queremos mostrar y manifestar alegría y gozo. Pero hay algo que decía el versículo 3. ¿Sabéis? Hace más de 2000 años que se repite cada vez que se abre el libro del Apocalipsis esa misma frase: el Señor está cerca. Cuando nosotros leemos las cartas a las 7 iglesias, en todas ellas hay una alusión a la venida de Jesús, a la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. El libro del Apocalipsis termina con una oración: sí, ven Señor Jesús. Acabamos de cantar un himno que dice: oh, si ya fuera hoy. La verdad que deseo de todo corazón, lo digo yo, no sé si es vuestro sentir y creo que sí, ojalá hubiera sido hoy la venida del Señor. Ojalá, quizás viniendo para aquí, para la iglesia, saliendo donde estamos, escuchando por la televisión, escuchando cualquier predicación, cualquier tema, nosotros pudiéramos levantar los ojos de lo que estamos leyendo y mirar hacia el cielo y ver la venida del Señor.
demasiado dolor, demasiado sufrimiento, demasiados problemas, demasiadas tensiones, demasiadas frustraciones existen en el mundo. Mientras yo estoy hablando aquí y vosotros estáis escuchando, ¿cuántos niños no han muerto de hambre en estos minutos que he pasado? ¿Cuántas personas se debaten entre la vida y la muerte en un hospital suplicando que su vida se acabe porque la muerte se convierte en una liberación? Yo creo que todos deseamos que Cristo venga pronto. Yo titulé el tema de esta tarde, se ve venir. Se ve venir el Señor, eso es verdad. Pero todos nosotros muchas veces decimos, cuando vemos determinadas cosas, si lo veíamos venir, si estaba ya anunciado. Vamos por la carretera, oídme, no sé a cuántos os han multado los radares. A mí me han multado, vosotros quizás no porque respetáis todas las normas. Nunca os habrán multado. A mí me han multado. Yo recuerdo que hace un tiempo, bajando desde aquí, desde el colegio, cogiendo por la autovía, hay un cartelito que dice radar a tanto velocidad, 100 kilómetros por hora. Venía yo pendiente, os lo aseguro que venía pendiente del famoso cartelito, porque muchos amigos habían sido multados en esa zona y nunca me habían multado. Pero eso que me pasa, que algunas veces voy pensando y me encuentro con la gente y no la veo y la tengo al frente, pues el cartelito que llegaba el radar no lo vi. Y yo iba distraído, me fui. A los pocos meses me llegó la multa. Y se veía venir la multa, porque dice el cartelito, a 100 kilómetros por hora el radar se dispara. Ahora tenemos aparatitos. Yo tengo una aplicación que mi teléfono me dice dónde hay radares. Es legal, no es inhibidor de señales, pero advierte que hay un radar. Y hay un cartelito que me sale radar puesto a tantos kilómetros, a tantos metros, posible radar. Y ahora dicen, hay radares para que te vean si llevas el cinturón puesto, si lo tienes puesto, no la corbata, el cinturón. Y dice la tráfico que sigue multando a muchos porque no llevan el cinturón. Los médicos nos decís, tener cuidado con la salud, ¿sí o no? Cuida la alimentación, cuidado hacer ejercicio, me imagino que todos hacéis un poquito de ejercicio diario, cuida la alimentación. En las cajetillas de cigarrillos se nos dice, fumar produce cáncer, ya que nadie fuma en la vida, en la calle. Hace muchos años conocí la muerte de una persona, padre de unos amigos miembros de nuestra iglesia. El hombre estaba en el hospital con un cáncer de laringe. ¿Sabéis cómo murió ese hombre? Él se salía del pasillo, en aquella época fumaban en los pasillos de los hospitales, en las escaleras, y él se salía con el cáncer de la laringe, con la traqueotomía puesta, y se iba a buscar cigarrillos de los que estaban fumando y se lo ponía aquí. Y murió en la cama con el cigarrillo. Era obvio. Tiene un cáncer, ha sido operado, le han hecho traqueotomía y sigue fumando. No es difícil saber las consecuencias de lo que va a tener en las relaciones humanas. Dice, y lo hemos estudiado en el epístola de los Gálatas, que todo lo que el hombre siembra, si yo siembro higos, que no se siembran, se cultivan, se trasplantan, pero no se siembran, no es por esperar cosechar peras, a no ser que sea un híbrido tratado genéticamente y que tenga hojas de higo y frutos de pera, que eso hoy en día pues hasta puede ser posible, pero una higuera da higos, no da brevas, no da peras, perdón, brevas sí da la primera cosecha del higo, ¿vale? Que no me he confundido. Cuando los economistas, y aquí hay economistas, decían, cuidado con la burbuja inmobiliaria, muchos amigos, conocidos, invertían, compra casa, compra terreno, construye, y después métete en hipotecas. Y los bancos nos daban hipotecas
para que compráramos la casa, arregláramos el coche, nos fuéramos de vacaciones y pintáramos hasta el edificio. Y la burbuja estalló. Las agencias de calificación dijeron lo que tenían que decir en su momento y nadie les hacía caso. Yo recuerdo haber leído, antes de que estallara la burbuja económica, algún informe financiero de algunos de las agencias de calificación donde advertían el peligro. La Europa unida, políticamente unida, maravilloso. Estamos todos dispuestos a tener una Europa. Y cada vez hay más conflictos, más dificultades. El país que entró sin querer estar del todo en la Europa se salió y ahora no sabe cómo, así entró, sale y el otro se sale. Se ve venir. Lo que sucede en esta vida se ve venir, las consecuencias se pueden prever hoy en día. ¿No dice el dicho, más vale prevenir que curar? Los que somos padres, a veces le decimos a nuestros hijos, tened cuidado con las amistades. Aquí hay niños pequeños. Tened cuidado con los amiguitos que os vais a hacer. Cuando somos adultos, también decimos, tener cuidado con quien nos rodea. Dice el dicho, que con lobos anda. Ah, ¿no lo sabéis? ¿Nunca lo habéis oído? Sí. Lo vemos, lo anunciamos. Y después, cuando suceden las consecuencias, a veces nosotros entonces buscamos es cómo salirnos del problema en que nos hemos metido por no escuchar la advertencia que el Señor ha dado. El libro del Apocalipsis nos dice constantemente, el Señor viene. Pero decidme, ¿en qué capítulo y en qué versículo de la Biblia dice el día, el momento exacto de la venida del Señor? ¿Conocéis algún pasaje vosotros? La semana pasada hablaba con una persona, porque el último fecha que decían que venía era el 22 de septiembre. Ya pasó, ¿no? El Señor no vino. Me han dicho ahora que no es el 22 de septiembre de este año, que es el 22 de septiembre del año 31. No sé si tienen en cuenta el cómputo de los años de decalaje que hay con la transformación del calendario. Pero es que ¿podemos acaso nosotros decir la fecha, el día, la hora, el momento de la venida? Mirad, cuando se dirigieron a Jesús y le preguntaron, Señor, ¿es ahora que os corresponde? Hechos capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. No lo digo yo, lo conocéis todo, pero creo que es bueno repetirlo, porque hasta la semana pasada alguien ya me daba fecha y me insistía. Es que tienes que estudiar la Biblia con más atención, porque sí podemos decir que Jesús va a venir tal fecha. Ya ha habido hasta ceremonia bautismal honrando la fecha del 31. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿quiénes se habían reunido? Los discípulos, los que habían estado al lado de Cristo, que habían pasado 50 días después de la resurrección, reaprendiendo las Escrituras, estando en contacto con el Maestro. Sabían que Jesús había hecho el discurso de Mateo 24, el de Lucas también, capítulo 21. Sabían que en privado habían hecho esa pregunta antes de que Jesús muriera. ¿Cuándo será, Señor? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a instaurar el reino de Dios? ¿Cuándo? ¿Sabes? Nuestro problema de los seres humanos, digo nuestro problema, no es el problema de Dios. Es que nosotros vivimos atados al cronos, al reloj. ¿A qué horas comenzamos? A las 8:30. ¿A qué horas terminamos? A las 9. ¿A qué horas comemos? A las 10. ¿A qué horas nos levantamos? A las 6. Siempre limitados por el tiempo, porque nuestra vida, por muy fuerte que seamos, el término medio son 80 años, creo. ¿Ah? ¿Menos? No, los fuertes tenemos 120 años, ¿oíste? Los fuertes tenemos 120 años. Estamos limitados por el tiempo. El colegio comienza a 1 hora y siempre queremos saber cuándo, el momento. Yo digo, ¿de qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve a mí estar angustiado por el cuándo, la venida de Jesús, si a mí me da un infarto ahora? A ver,
¿De qué me sirve estar haciendo cálculos matemáticos? Cálculos de la fiesta de las trompetas, de la fiesta de las cabañas, de la fiesta del pueblo de Israel, de lo que dice el Papa o lo que no dice el Papa, para decir, falta tanto. Si a mí me da un infarto ahora, ¿me sirve de algo? Si yo salgo aquí justo conduciendo el coche por la autovía, mañana cuando vaya a Valencia, que tengo todo el día allá, me estrello, ¿de qué me servía calcular que venía en el año 31 si me pego un tortazo en el 2017 y nunca más me veréis hablar acá? A no ser que Cristo me resucite y entonces me tengáis que soportar. Jesús le contesta, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús dice, no os toca a vosotros saber los tiempos de las sesiones. El Padre lo tiene en su ¿qué? Solo le pertenece a Dios. Lo dice Jesús, no lo digo yo. Y cuando dialogan con Jesús, Jesús le dice, pero no te preocupes. ¿Qué es lo que tenían que preocuparse los discípulos? ¿El cuándo? Mirad, hay algo muy bonito. Yo sé que hoy terminamos más pronto. No sé, el tiempo no es nada. No lo dominamos, pero existe. Cuando Jesús habla de su segunda venida, cuando hace el discurso, los discursos escatológicos, Jesús da una cantidad de señales que se prolongan en el tiempo y en el espacio. Vosotros oiréis esto, veréis esto, atenderéis aquello. Las señales dan la sensación a los discípulos, las señales habladas, explicadas en los discursos, que sí, que algo va a pasar en su tiempo. Vosotros veréis este templo, le dice, ¿sí o no? ¿Estáis viendo el templo? Porque así comienza en Mateo 24 y en Lucas. ¿Veis el templo de Jerusalén? Grande. Herodes lo reconstruyó. Magnífico, pero más pequeño que el de Salomón. Más ocupado, no por los ocupas, sino por los indignos. Y le dice, no quedará piedra sobre piedra. Y en el año 70, Tito conquista Jerusalén y el templo se destruye y hoy tenemos una mezquita en la explanada del templo. Los discípulos vieron. Los discípulos pudieron constatar que parte de las señales de Jesús se estaban cumpliendo. Habían visto caer a Jerusalén, habían tenido que salir huyendo. Si habían ido de Jerusalén, no quedaría piedra sobre piedra. Llega el apóstol Pablo, persigue a los cristianos, se dispersan y huyen. Ya las persecuciones, ¿o no están en el Mateo 24 persecuciones? Pero Juan escribe a finales del siglo I. Dice, el Señor está pronto. Los discursos dan perspectivas de inminencia. Pero cuando Jesús tiene que hablar de su segunda venida, en las parábolas, ¿cómo las manifiesta? ¿Cómo manifiesta las parábolas la venida de Jesús? ¿Ah? Con voz de trompeta, si se la anuncio muy bien, perfecto, y sonará la voz de Cristo como una voz de trompeta, más fuerte que la mía, ¿eh? Y más agradable, porque la mía es, ¡buah! Hijo mío, sordo alguno. Pero en todas las parábolas que Jesús habla de su segunda venida, había un señor que se fue, ¿qué? Lejos. Las 10 vírgenes, ¿cuándo vienen? Cuando todos duermen, de imprevisto. Las parábolas dan en una pedagogía divina una lección extraordinaria. Tendrás que esperar, dicen las parábolas. Tendrás que esperar a que pase el tiempo. Se fue a un país lejano. El novio llegó de noche, tarde. ¿A qué hora llegó el novio? ¿A las 6? Mira, yo estuve en una boda hace poco, ¿no es cierto, cariño? Era la 1:30 de la madrugada y habíamos tomado el primer plato. Nosotros no fuimos. Ni segundo, ni tarta, ni helado. Y habíamos comenzado a las 8.
tardaba, porque son bodas que tienen ciertas características, donde se canta, se recita, se habla muchas cosas, se pasea, se sale, y después el primer plato, después el postre, ya a las 5 de la mañana. No llegamos. El Señor en las parábolas tardará, vendrá, sí, vendrá. El esposo llega, el dueño de la finca llega, el que entregó las minas llega, pero en un momento imprevisto. Ahora bien, cuando Jesús se relaciona con las personas personalmente, ¿qué dice Jesús del reino de Dios? El reino está aquí. ¿Sí o no? Decid que el reino ha llegado. Hablad con fulano, comentad, di, el reino de los cielos ha llegado. Eso produjo en la teología un cierto debate que dejó que los teólogos de aquí lo resuelvan y sigan hablando de él. El ahora y el todavía no. Los debates de Karl Barth y de muchos otros. Ya y no, ya y no. Pero todo lo que la Biblia me enseña, todo lo que el libro del Apocalipsis me enseña, me dice que todo lo que sucede tiene un propósito en la vida. No que me gane la lotería, no que tenga una casa bonita, ojalá tuviera una casa bonita con piscina como algunos la tienen. Maravilloso. No tengo que ir al polideportivo a nadar. Todo lo que la Biblia me dice es para que yo esté preparado para la venida. Jesús me dice primero, sed prudentes, no estéis empeñados en dar fecha, ni el día ni la hora lo sabe el Señor. Segundo, que me dice el Señor Jesús con respecto a la venida, dice, velad y qué. Repasaba por parte de la predicación que en mi mente me predico yo constantemente, tiene que ver con las 7 últimas plagas, las 7 últimas copas que nos gusta, ¿no? ¿Sabéis qué frase me duele mucho? A mí personalmente me duele mucho. Y a pesar de haber caído esto y haber caído los otros, la gente no se arrepintieron. Es decir, yo veo todo lo que sucede a mi lado, me doy cuenta que el Señor va a venir y qué triste que en mi registro en el cielo el Señor me ponga y no sé qué, se arrepintió. Me leía ayer un libro que me prestaron, tengo que devolverlo, está en francés. Es un misionero que yo conocí, fue compañero mío, Pierre Kempf. Su hijo escribe el libro de su misión en África y cuenta cómo es el sueño de un niño pequeño que él quiere llegar algún día a ser misionero y todo lo que vive, todo lo que tiene que pasar. Y el libro comienza diciendo, entre otras cosas, que la misión de preparar a la gente para el encuentro con Cristo no está aquí en los bancos, está en la calle, está afuera. Que tenemos una gran misión de anunciar y decir, el Señor viene, y va contando las vicisitudes de este joven. Se llama, creo que, Claudette. Todo lo que le va pasando, pero él tiene en mente una cosa. Jesús viene y Él quiere tener ese encuentro personal con Dios. No se arrepintieron, duele. A veces en los hogares hay discusiones. No sé si alguna vez habéis discutido con vuestra esposa. La pobre mía, pues tiene que aguantarme. La que tuve, me tuvo que aguantar. Tengo genio. Por muy bueno que yo sea, tengo genio. O muy malo que sea, tengo genio. Alguna vez discutimos los seres humanos. Pero el problema no es que yo pueda discutir un día. El problema es que yo, ¿qué? No sepa pedir perdón cuando me equivoco. El problema no es que yo me equivoque. El problema es que yo no corrija mis errores. El problema a nivel de la interpretación bíblica sobre la venida de Jesús no es que un día alguien dio una fecha. El problema es que seguimos repitiendo, y a veces son los mismos que repiten fechas sin darse cuenta o sin quererse dar cuenta que no, que hay que cambiar. Nuestro Señor nos dice en Lucas capítulo 21, versículo 36, el texto que os he mencionado hace un momento. Lucas capítulo 21, versículo 36. Velad pues
dice que Jesús, lo dice Jesús, no lo digo yo. Pablo lo repite en 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Velad cuando, en todo tiempo, dice, orando para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y estar, ¿qué? De pie cuando el Hijo del Hombre venga. Cuando yo era niño, ¿qué edad tienes tú, campeón? ¿Cuánto? 12. Vale, yo debía tener unos 10 años, 10, 12 años, ahora mismo no recuerdo. Estaba en casa de mi tía y mi tío, los que eran en mi época, que se llamaba padrinos. Mi tío medía en aquel momento, porque ya está muerto, 1,92, pero estaba enfermo. Y mi tía estaba muy cansada y es bajita, y tenía muchos problemas de espalda. Y me dijo, negrito, no riáis, me llamaban negro. Negrito, cuide a su tío que no se caiga de la cama. Le dije, no, tía, no se preocupe, yo estoy muy despierto. Me voy a recostar un rato. Pero por favor, quédate al lado de la cama de tu tío y si ves que se va a levantar, cógelo y me llamas. No se preocupe, tía. Cojo yo y me pongo a mover en la cama de un lado a otro, mi tío durmiendo, roncando, fiebre, todo mal. Pero ¿sabéis lo que es un niño a los 10 años, 12 años, cuando son 2 horas cuidando a un enfermo? A ver, ¿qué hace el niño? Cuando de pronto, ¡bum! Me despertó a mí, despertó a mi tía y despertó a los vecinos. O sea, mi tío se cayó. Y me dice mi tía, yo recuerdo, mirándome con cariño, ay, negrito, qué pena, no pudiste estar despierto. Pero espiritualmente, con todo lo que pasa a nuestro alrededor, con todo lo que sucede, cuando sabemos que todo ojo verá venir a Jesús, ¿qué estamos haciendo? Estamos durmiendo. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Conocéis ese pasaje maravilloso? Versículo 9. Vosotros sois linaje escogido. ¿Qué más dice? Real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Somos, no seremos. En el texto del Antiguo Testamento dice, vosotros me seréis un pueblo escogido, vosotros me seréis un pueblo, una nación santa, un pueblo de sacerdotes. Pedro dice, ya sois, hemos sido. ¿Para qué? Para apostar quién va a ganar las próximas elecciones en el no sé qué. ¿No? Porque hay tantas elecciones. Hay tantas elecciones. Me ha cogido el Señor para que yo trate de hacer un pronóstico sobre el partido de fútbol y para que yo apueste en la casa de apuestas fulana de tal. No, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora ya somos pueblo de Dios. En otro tiempo no teníamos misericordia, pero ya hemos alcanzado misericordia. Somos. Debemos alegrarnos. Debemos sentirnos felices y dichosos. Formamos parte de ese pueblo de Dios que espera que Jesús venga. Es una bendición, es un privilegio, es un honor, pero es una buena y enorme responsabilidad. El Señor nos ha dicho, eres mío, te he escogido, te he amado, desde el vientre de tu madre te he elegido. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, nos dice algo que Pérez nos decía en la oración. Para Dios no hay tiempo. Él vive en un eterno presente. Él no tiene retraso nunca. Yo tengo mi reloj adelantado 15 minutos porque me gusta ser puntual. Y me gusta llegar a la hora. Y para no llegar tarde, lo adelanto. Y yo digo, esta es la hora. Yo sé que está adelantado, pero mentalmente yo miro el reloj, tengo que llegar. 15 minutos.
Pero Dios no necesita un reloj. Él es atemporal. Él es eterno. Para el Señor un segundo y 1000 años es lo mismo. Es difícil encajar en nuestra mente, ¿eh? Sinceramente es difícil. Es decir, lo que yo estoy haciendo hoy, el Señor lo vio hace 1000 años atrás y lo verá 1000 años de adelante. Porque Él lo ve presente todo. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno proceda, sino que todos lleguen ¿a qué? Al arrepentimiento. En vez de estar preocupado en dar fechas, debo estar preocupado si yo estoy preparado, si yo estoy listo para mi encuentro con mi Señor, si yo de verdad lo quiero ver, lo quiero recibir, lo quiero abrazar, si yo tengo ganas de verlo o no. Yo sé que hay esposos y esposas que no tienen ganas de verse. Conozco hijos que no quieren ver a sus padres. Conozco hijas que no quieren ver a sus madres. Los conozco. Conozco amigos que dejaron de ser amigos y ya ni se ven ni se hablan. Pero cuando uno quiere una persona, cuando uno se siente próximo a una persona, cuando la persona tiene que irse de viaje, uno está deseando que llegue pronto, que llegue. Y como la queremos mucho, miramos el reloj 20 veces y decimos, el tiempo no avanza. Cuando uno es novio y tiene que irse a su casa a dormir, eso yo lo sigo creyendo que todavía es válido hoy en día. Uno de novio se ve y después se despide y después regresa al otro día y la ve. Cuando uno es novio y está junto en el momentico, uy, el tiempo se va volando. Cuando uno está aburrido en la predicación, ¿cuándo se va a callar el predicador? Pero para Dios no hay tiempo. Pero Dios quiere que mi tiempo que yo tengo aquí ahora lo aproveche para valorar mi vida. Voy a terminar con un ejemplo que está en la Biblia. Ya lo conocéis todos, lo conocemos todo. Hay 4 personas implicadas. Cada persona representa el 25% de la población del mundo. Adán, Eva, Caín y Abel. No hay más gente. Poca discusión podían tener, ¿eh? Poca discusión. Y recién salidos, como se dice, del jardín de Edén, estaban en la tierra después del pecado, indudablemente. Y Dios le dice a Caín, ¿por qué tu cara está triste, está enfadada? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Lo sabía o no lo sabía Dios? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Es que lo sabe o no lo sabe? Hay las preguntas retóricas, que es para que pensemos lo que hacemos, lo que decimos, lo que vamos a contestar. Cuando alguien me hace una pregunta que es un poco complicada o delicada responder y que no estoy muy seguro que a la persona le va a gustar lo que yo voy a contestar, le digo, ¿estás seguro que quieres saber lo que yo pienso? ¿Estás seguro que quieres o estás segura que quieres que yo te diga? Sí, dímelo. Hace poco una chica me preguntaba, ¿y qué piensas de mi decisión de salir con fulano? Y yo le dije, pero es tu decisión, tú eres adulta. Poco importa lo que yo piense. No, es que tú eres mi amigo. Yo confío en ti, dímelo. Hombre, yo creo que como mínimo debes ser muy prudente, porque te vas a dar un tortazo. Hombre, si es una persona maravillosa, entonces ¿para qué me preguntas? Me preguntas qué pienso, yo digo. Yo le pregunto a Adán y le pregunto a Caín, no porque no sepa, sino porque quiere que cada uno de ellos se dé cuenta de lo que está cultivando en su corazón. Si yo me enfado y pienso nada más en el enfado, en los motivos que me enfado, ¿qué pasa después? ¿Se me baja la cólera? ¿Me calmo? Este me hizo esto y comienzo a mover eso en mi mente, termino yo peleando, peor. Cuando yo sé que me estoy enfadando con una persona, voy pensando cosas bonitas de la otra persona para evitar que yo estalle, porque yo soy una bomba de relojería. Y tengo que orar mientras voy hablando. Ay, Dios mío, Señor, ayúdame a tener paciencia. Ayúdame a decir las palabras adecuadas. No me gusta que me mientan, no me gusta que me acusen. Y ya se estallo, pero mientras tanto voy diciendo, Señor, ayúdame.
Dios quiere que el tiempo que yo tengo es un tiempo de reflexión, de arrepentimiento y de dominio propio. Porque lo dice, si el día del Señor vendrá como un ladrón, versículo 11, 2 Pedro, y con eso termino, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dejemos de tratar de dar fechas, de anunciar desastres, de estar pendientes de lo que sucede a derecha y izquierda. Preocupémonos mucho más por vivir santa y piadosamente, porque el Señor Jesús vendrá pronto, vendrá presto, vendrá inmediatamente. Tanto es así que en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, ¿dónde dice que está Jesús? ¿Dónde? A la puerta. La puerta es muy lejos. Es muy lejos la puerta. La puerta de mi corazón está ahí, está cerca. Que Dios os bendiga, que Dios os proteja, Dios conceda un feliz sábado, porque el Señor viene y viene pronto. Amén. En la ofrenda.